características de la raza M, EA y las Cherry. Esta es la raza epidémica, la única es la M, y está en Grecia y países del oeste europeo. Y acá tienen todos los hospederos que puede tener este virus. Están todos los portainjertos más todos acá tienen el damasco, el duraznero, el nectarín, los durazneros de jardín, el japonés, el europeo, el mirabolán, todos. Y acá tienen todos los pies. Entonces es muy polífago a todas las agrupaciones. Los síntomas que ocurren son muy variados y pueden confundirse con otros desórdenes, sobre todo deficiencia de nutrientes o fitotoxicidad. Pueden aparecer en las hojas, en las flores o en los frutos, y van a depender del hospedero y su susceptibilidad, del cultivar, de la raza del virus, etc. Vamos a los síntomas. En hojas pueden aparecer, esto es de libro, porque realmente nosotros no lo alcanzamos a ver, se lo detectó por test de ELISA y dio positivo, pero se quemaron todas las plantas. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que tener? Tendríamos que ver algunos tipos de líneas o bandeados cloróticos de nervaduras o algunas formas de manchas cloróticas anulares o manchas verdes difusas o pálidas que no sean correspondientes a otra patología. ¿Está? Y en los frutos, antes de la cosecha, en los frutos producen el ciruelo, caída de frutos, se nos caen todos los frutos, maduración despareja, manchas anulares, o pueden tener líneas o franjas en un sector o en el resto del fruto con aún mantenerse verde. Y esto es lo que yo les decía, que es muy importante antes de la cosecha, porque aparte de los anillos, fíjense que tira toda la producción. Y esto obviamente se cae y se empieza a podrir. Es un problema. En los damascos, uno de los síntomas más importantes o más notorios es que produce deformaciones, produce gomosis interna, y el carozo, el endocarpio, puede aparecer con anillos necróticos que se vuelven pardos puros. Fíjense acá la foto, en la hoja tiene anillos cloróticos, y en el fruto, en el carozo, se saca y hay anillos pardos puros. Acá los pueden ver de otra manera. Bien. El guindo se presentaría como inmune. Y en la raza M, que era la única epidémica, acá vemos una de las posibilidades que hay del síntoma que estudiamos de quebrado matizado, es lo que produce esto. Acá no se ha visto, pero lo ponemos por las dudas que lo vean. Ustedes van a andar en el campo, nos tienen que avisar urgente si ven alguno de estos síntomas. Bueno, se transmite por material vegetal, es la forma más importante y la que se supone que en la raza D no va transmisión por semilla, como tampoco es tan eficiente la transmisión de la raza D por el áfido. Pero cuando está la transmisión eficaz por el áfido, puede hacerse por transmisión no persistente por más de 20 especies de áfido, con un tiempo de adquisición muy corto, solamente restringido a las células epidérmicas y con un tiempo de transmisión de 1 a 3 horas siguiente a la adquisición. El virus se pierde con las mudas del insecto, que es todo lo correspondiente a un virus no persistente. Fíjense, acá lo interesante es que para cuando se detectó en el 2004, el tiempo de incubación, una vez que pasó, son por lo menos entre 1 año o más de 2 a 3 años. O sea, el que trajo las púas, que probablemente las haya traído de Chile y las injertó en el ciruelo de acá, para que se haya sido detectada la enfermedad, han tenido que pasar fácil, cerca de 2 a 3 años. Para que se manifestara la enfermedad, se viera qué era lo que le pasaba, se detectara el virus por serología y se diera la alerta sanitaria. O sea, una pérdida de tiempo. Menos mal que hacía una raza que era no epidémica, porque si no el pulgón hubiera hecho estragos difundiendo la enfermedad. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que dice ahí, usar material
de propagación sano, tratar de evitar la introducción del material donde está la enfermedad citada. Hay que erradicar o quemar las plantas o un cultivo enfermo y también el hospedero susceptible de las zonas aledañas. Hacer un monitoreo exhaustivo de las plantas, evitar la distribución del material enfermo, implementar sistemas legales de fiscalización y certificación de plantas libres de virus y controlar los vectores. Bueno, ¿están cansados? Vamos a mirar 2 minutos una enfermedad que voy a darles de más o menos, ponen los chicos. ¿Ah? Que están más o menos cansados. Yo les admiro porque esto es, lo que pasa es que me conviene que yo les dé la presentación, sé que es tedioso, pero que me vayan siguiendo, pero es muy jodido leerlo desde el libro solos. Entonces yo ahora le estoy enfocando a que preguntamos directamente, vemos el nombre de la enfermedad, el agente causal, dónde está ubicado sistemáticamente, los síntomas, y después vemos la parte epidemiológica, condiciones predisponentes y los manejos. Ahora les voy a dar una buena noticia. En el parcial, o sea, del lunes que viene, que entra todo esto, solamente voy a tomar el nombre de la enfermedad, el agente causal y la sintomatología. No voy a preguntar cómo pasa en invierno, no voy a preguntar epifisiología, no voy a preguntar condiciones predisponentes, ni tampoco voy a preguntar manejo. Para que estén aliviados lo pueden estudiar. Pero en el final entra todo. Cuando vayan a rendir la materia, al final tienen que hablar solitos de todo. Y lo otro que les digo, así como se ha hecho tedioso ver un grupo de enfermedades de los frutales de carozo, cada una, cuál es bacteriana, cuál es fúngica, cuál es virósica que puedan aparecer en la zona, con todos estos aspectos que hemos nombrado, se nos vienen toda la vid, todo el olivo, todos los hortalizas y se vienen, o sea, lo que les pido por favor es que traten de leer, de estudiar y de aprobar en la primera fecha del parcial de la semana que viene, porque si no se les va a volver absolutamente tedioso, porque lo que quedan en el tercer parcial son todas las otras enfermedades de todos los otros cultivos. Y son muchos nombres, son muchos síntomas, son muchos cosas que tienen que memorizar. Bueno, les muestro 2 minutos lo que me interesa que vean de frutales de pepita, que hay pocas frutales de pepita allá en Mendoza y más en San Juan, pero algunos de ustedes pueden ir a parar a Río Negro o a algún lugar donde se haga esto. Entonces quiero que vean. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Que existen enfermedades también micóticas, bacterianas y virósicas. Que la que nos interesa, ya vimos acá ya de corona, esta es poco frecuente y esta es cuarentenaria. El fuego bacteriano causado por Erwinia milowara. Y esto lo pueden ver, después les he dejado, ahí donde les he dejado el link de los frutales de pepita, ahí sale el virus mosaico del manzano, es una enfermedad crónica que no causa mayoritariamente daños, es muy crónica y jamás se ha muerto una planta por esta enfermedad. Me ha causado daños importantes. La que sí nos importa son sarna, oidio y fitóftora, de las cuales el oidio está en esta presentación, lo pueden ver igual al oidio del duraznero, nada más que en vez de llamarse oidio del duraznero, Oidium leucoconium, se llama Oidium farinosum o Podophila leucotricha. Eso lo ven después. Voy a desarrollar sarna y los dejo en paz. Sarna del manzano y del peral, esta es la principal enfermedad de los montes de manzano y de peral en el mundo. Es la enfermedad que hace que más productos agroquímicos fungicidas se empleen a nivel mundial. Fíjense que en la zona, en la Argentina, ha sido nombrada, generalmente está en el sur de Mendoza y en todo lo que es el Valle Medio y Alto del Río Negro.
Y nosotros, en la cátedra de fitopatología acá de Mendoza, en el 2001, se detectó la forma sexual correspondiente a Venturi. ¿Está? Nosotros tenemos que está generalizada en todo lo que es la provincia de Buenos Aires, Valle del Río Colorado, Valle Inferior del Río Negro y el sur de Mendoza. Los hospederos son generalmente el género Malus y hay diferentes especificidad patógenas. Las variedades más susceptibles son la manzana deliciosa, una variedad que se llama Ron Beauty, otra que se llama King David y la Granny Smith, que está mal escrito. Ahora lo corrijo. Granny Smith es la manzana verde, chicos, la que se llama Granny Smith. Así, Granny Smith. Esa es la manzana verde. Afecta a todas las partes aéreas de la planta, las hojas, las ramas, los frutos, los botones florales. ¿Qué es lo que produce? Al principio, en la epidermis, en la hoja, en la cara inferior de la hoja, aparece una mancha de color pardo, pardo oscura, si se quiere, de aspecto circular, de unos 5 milímetros de diámetro. Ahora pongo el puntero. Unos 5 milímetros de diámetro, que no es en realidad una mancha, sino que es un signo, que es el micelio del patógeno que se mueve en forma subcuticular. Acá llegó la espora, la ascospora de Venturia o la espora de Fucicladium, germina y penetra subcuticularmente y genera un micelio que es coloreado, aracniforme, va a generar una mancha aracniforme que tiene aspecto circular, pardo, y eso es lo que vemos. No es, en realidad nosotros no veríamos un síntoma en sí, para decir mancha, sería el signo que es el micelio, pero no importa, llamémosle mancha. Esta mancha, con el avance del tiempo, se torna, deja el color pardo y se pone verde de color oliváceo y se afelpa. ¿Qué quiere decir? Que hace como un terciopelo en alta humedad relativa, que de color verde oliváceo, que significa que ese micelio que estaba colonizando subcuticularmente ha fructificado y ha producido conidios de Fucicladium. Si nosotros damos vuelta a esta hoja y miramos la cara de arriba, en concordancia con la parte inferior, vamos a tener lesiones. Fíjense que hay ciertas ampolladuras en la zona, la epidermis, la hoja se encuentra ampollada en la zona afectada, y hay al principio clorosis y luego necrosis. En la flor, fíjense, acuérdense que esto es una flor de ovario súpero o ínfero, no ínfero, perdón. Esto sería el clamidocarpo, esto que está acá sería el clamidocarpo, que es lo que se va a desarrollar después como manzana. Aparece el mismo tipo de lesión de 5 milímetros de color pardo rojizo por el mismo micelio y todo el tema. Acá tenemos una manzana con un daño de la lesión que se ve, que básicamente ya está felpada y tiene conidios. Y acá tenemos, ya esto en este caso serían unas manzanas que están un poco más desarrolladas, que tienen muchas lesiones en la periferia, en la superficie. Acá tenemos una manzana que ha cuajado y que ya tiene aproximadamente unos 2 centímetros. Lo que me interesa es que cuando el fruto es atacado de manera temprana, el hongo evita que se pueda seguir creciendo normalmente y produce deformación de estos frutos. Fíjense que esta parte está normal porque no está atacada, y esto está totalmente atacado con ese tipo de mismo de lesiones circulares de unos 3 milímetros de diámetro que coalescen y forman mayor área. Y acá tenemos una lesión en un fruto que también estaba creciendo, que ha quedado deprimido en donde venía creciendo y produce deformación, ha sido atacado y produce deformación. A diferencia de un fruto que en crecimiento, este es el ataque de un fruto que está atacado, ya más grande y no se ha producido tanta deformación. Acá, fíjense que se empieza a formar ese tejido cicatrizal y corchoso que al pasar el dedo en la uña se exfolia y
forma lo que se llama la sarna. Este es el síntoma típico de la sarna. Acá está. Este es el tejido cicatrizal y corchoso que al pasar la uña se exfolia. Bien, y acá tienen un síntoma más agravado de sarna. Esto es más del libro, nosotros no hemos visto. En la pera sí se ve así tan sarnoso, con esa deformación de tejido suberoso. La forma asexual, imperfecta o anamorfa corresponde a Fucicladium dendriticum, que antes se llamaba Spilocaea pomi. Esto es una deuteromicota del orden monodiales de la familia de las dematiáceas, que tiene conidioforos cortos con conidios fusiformes que son feoameroconidios fusiformes. Acá los tiene. Esta es la faz parasítica del hongo, es el inóculo responsable de las infecciones secundarias y primarias también, donde no existe la forma sexual. La forma sexual teleomorfa o perfecta corresponde a Venturia inequalis, que es una ascomicota de las lóculo-ascomicetas porque producen pseudotecios globosos osteolados que tienen ascos bitulicados y ascosporas bicelulares. Acá tienen una ascospora con 2 células. Esta es la faz saprofítica del hongo y constituye, cuando está esta faz, el inóculo primario. Esta ya la vamos a ver, que esta es la que yo les conté en las epidemias mixtas, que cuando se cae la hoja, el hongo genera la hoja muerta, por eso es saprofítica, el hongo genera el pseudotecio. Y en la primavera, ese pseudotecio se llena de agua por las lluvias y las paráfisis se inflan y empiezan a apretar los ascos para que expulsen las ascoporas. Entonces, en la primavera se produce la germinación, la expulsión. Está pésimo. Esto es la expulsión en la primavera se produce la expulsión de las ascosporas desde los pseudotecios. Esto está mal, corríjanlo. La penetración del patógeno es activa mediante apresorios y cuña de infección. Para que pueda germinar necesita agua, necesita 5 y 20 grados de temperatura y necesita agua libre. Si está a 20 grados, 6 horas, y si está a 6 grados, 18 horas. Mientras más frío haga, más horas de hoja mojada va a necesitar. El periodo de infección va a estar de acuerdo a los dos factores, temperatura y humedad, pero generalmente son primaveras húmedas y frescas favorecen la infección. Entonces, llegó la ascospora bicelular, se asienta sobre la hoja, germina, produce una espiga o cuña de infección que se ubica subcuticularmente. Esta es la ubicación del patógeno por debajo de la cutícula y por arriba de la epidermis. Y ahí va a luego producir como un cuerpo estromático del que va a salir los conidióforos y los conidios de Fucicladium. La infección entonces subcuticular y localizada. Acá también esto es un hongo que no es euriésico, es muy exigente en condiciones, entonces se puede observar temperatura, humedad, cantidad de agua libre, edad de los órganos, fíjense, y todo esto. Acá de esto ya lo dije, el hongo está restringido a la posición subcuticular, el micelio crece y en las lesiones jóvenes se tornan pardas y se ven arborescentes, como lo describí al principio. En 1 o 2 semanas aparecen los primeros síntomas, dependiendo de la temperatura. Si estamos entre 20 y 24 grados, cerca de 8 o 12 días. Si estamos a 7 grados, va a tardar 17 días. Una vez que se produce eso, se producen los conidios y estos se diseminan por la lluvia o el viento con agua y ocurren las infecciones secundarias. Y acá tenemos una tabla que nos sirve, la tabla de Mills, que nos sirve para saber cómo va a ser la infección que vamos a tener en función de la temperatura y las horas de hoja mojadas. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos temperaturas de 15 grados y unas 10 horas de hoja mojada, vamos a tener una infección ligera. Pero si se mantiene la temperatura que teníamos, 15 grados por ejemplo, y tenemos 21 horas de hoja mojada, vamos a tener una infección grave. Entonces esta tabla se maneja así. En la última columna da
el periodo de incubación en días. Pero generalmente, como dijimos, va entre cercano a las 2 semanas. Acá tienen el ciclo, léanlo detenidamente, lo ven, está muy fácil. Acá pueden partir desde el pseudotecio que está formado en la hojarasca del suelo, se abre, expulsan las cosporas, germina, penetra, va a producir la penetración subcuticular, va a desarrollar la mancha. En algún momento esto que era pardo se va a tornar verde oliváceo porque se han formado los conidios. Estos conidios van a ser inóculo secundario que va a repetir lo mismo varias veces, epidemia policíclica, hasta que esta hoja afectada se cae al suelo porque llegó el otoño, el hongo deja la posición subcuticular y coloniza el interior hacia el misófilo. Ahí se produce el contacto gametangial con un ascogonio y un anteridio y se produce el cuerpo esto, que es el pseudotecio, que se llena de estos ascos bitunicados con escoporas bicelulares que van a iniciar. En el invierno nosotros vamos a tener esto como fuente de inóculo, la ascospora va a ser el inóculo primario, pero en los lugares donde no se da el ciclo sexual de la enfermedad, el inóculo primario va a ser el conidio que va a quedar en las resquebrajaduras del tronco o en la hojarasca, esperando ser trasladado. Como lo dije en epidemiología, a diferencia del conidio, que es la parte asexual, que es pesado y que produce diseminación a corta distancia, la ascospora es mucho más liviana y puede ser expulsada y trasladada por el viento a kilómetros a la redonda. Entonces, la encargada de verdaderas epidemias de la enfermedad. Bueno, es una de las principales enfermedades que tienen una importancia económica alta cuando no se controla porque no se sabe, y para el manejo vamos a utilizar prácticas integradas que incluyan al hospedante, el patógeno, a las condiciones ambientales, en poda, en conducción, todo lo que elimine la humedad del suelo, ahí está ese manejo del suelo, lo que sea la humedad en la canopia, el agua, que quede la agua libre por determinado tiempo y que favorezca alta humedad relativa. Entonces acá, en cuanto a la poda y la conducción, tratar de hacer vasos abiertos, eliminar alamedas innecesarias que son cortinas forestales, manejar el suelo desde el punto de vista edáfico, tratar de producir ahora con un riego por goteo más que por un riego a manto que genera una alta humedad relativa con una evaporación interesante, y aplicar agroquímicos. Lo mismo, chicos, acá voy a cortar, se da para la sarna del pedal, nada más que en vez de Venturia inequalis se llama Venturia pidina y Fucicladium pidinum. Acá tienen los tizones de flores, las manchas en frutos recién cuajados, igual que en el manzano, y ahí tienen un síntoma de sarna típico visto acá en la zona. Fíjense las lesiones en las hojas, cómo se ven acá arriba, y cómo se ven las lesiones, el tizón del frutito cuando era chiquito, y cómo se ve la lesión corchosa de aspecto sarnoso en la pera. Ahí lo tienen bien típico. Esto que está acá se llama sarna de frigorífico, y es cuando uno cosecha un fruto que está inoculado con un conidio de Fucicladium y lo manda a conservar al frigorífico durante determinado tiempo. Generalmente las manzanas pueden estar hasta 8 meses en el frigorífico. La infección se ralentiza, entonces cuando uno saca la manzana o la pera, no va a encontrar el tejido corchoso cicatrizal, sino que se va a ver una mancha felpada de color verde oliváceo, como se ve acá, que son los ataques del hongo que ha podido hacer esto, multiplicarse y esporular, pero no ha producido mayores daños. Pero esto se denomina sarna de frigorífico. Lean el oidio. Está muy fácil, es lo mismo que lo otro, está bien explicado, cualquier cosa lo vemos en la consulta de la semana que viene. Pero ahora los dejo con, les voy a pedir un favor, el postclase lo voy a habilitar a partir de las 4 de la tarde. Y tienen hasta el jueves a la noche para resolverlo. Son 5 preguntitas muy fáciles de epidemiología y 5 preguntitas fáciles de frutales de carozo y de pepino.
¿Estamos? Por favor, lean con tiempo, lean todo, porque el tema es que la semana que viene se viene el parcial, incluye esto que acabamos de dar, desde diagnóstico, todo lo que es el ciclo de la enfermedad, mecanismos de ataque y de defensa, epidemiología, frutales de cardoso y de pepino. ¿Está? A partir de las 4, habilito el postclase, chicos. ¿Saben? ¿Hay alguna pregunta? Parece que no. Bien. Bueno, entonces nos estamos viendo el lunes que viene en la consulta, por si aparece algo. Tenemos la consulta general de todo el parcial, así que ahí vamos a tener una horita. Después vamos a tener enfermedades del olivo y después a partir de las 12 el parcial con la misma modalidad. Va a estar abierto entre las 12 del mediodía y las 2 de la una hora y van a tener 50 preguntas para resolver. Bueno, nos vemos entonces. Chao, chicos. Nos vemos.